Sebastián Líbano, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos en Galería Salustiano Casanova en un día sumamente especial porque tenemos una exposición retrospectiva al respecto de la obra de Francisco Smait y esto ha sido en parte gracias a ti, porque hay muchas de las obras que están presentes acá que son parte de tu colección personal. Entonces, lo primero que nos atañe es por qué el interés. ¿Ah? ¿De dónde nace el interés por la obra de Francisco Smith para adquirirla y cuidarla dentro de tu colección? Mira, yo creo que tal vez como muchas cosas en la vida por azar, porque mi historia con la obra de Francisco parte hace unos 20 años. Yo estaba recién casado, unos amigos, entonces tenía mi primera casa y unos amigos nos invitan a comer en la noche a su casa y una cosa que me llamó mucho la atención es que la tenían decorada llena de cuadros de distintos pintores, entonces cosas de Sami, de un montón de artistas y entre medios hay una obra, un grabado de Smite que fue la pieza que más me llamó la atención. Entonces ahí dije, bueno, yo quiero esto en mi casa, quiero arte en mi casa. Y ahí empecé a buscar obra de Francisco. Empecé a buscar obra de Francisco y me costó encontrar obra de Francisco. Entonces entre que me costaba, iba aprendiendo cada vez más de Francisco. Y en la búsqueda encontré cosas en Chile caras, porque la obra de Francisco es una obra que está muy valorada. eh, y encontré obra también en Italia. Y curiosamente mi primera obra de Francisco que compro la compro en un viaje, mi primera obra de Francisco, y ahí empecé entonces cada vez bien busquilla a tratar de encontrar más y más obras. Y me fui metiendo en el mundo de la obra de Francisco, fui entendiendo un poco la iconografía también en el camino, y en el camino también fui conociendo gente, la misma María Eugenia, a Salustiano, que de una u otra manera también me ayudaron a ir aprendiendo y recorriendo este camino de la obra de Francisco Smite. Te convertiste naturalmente en un coleccionista de arte. Yo creo que soy más un entusiasta que Ok, un coleccionista. sí. Encuentro que es una palabra como grande, que no. Un entusiasta, tengo algunas cosas que, como te decía, en el camino que he ido recorriendo voy encontrando, pero más un entusiasta tal vez que coleccionista. Mira, ya que lo mencionas de esa forma, me gustaría consultarte algo bien personal. ¿Qué sentiste esa vez que viste esa obra de Smite? Porque hay un descubrimiento, un Sí, hallazgo. sí, sí, ¿Mm? sí, sí. Sí. ¿Qué sentiste? Eh, yo creo que conecté de inmediato con la obra de Francisco, encontré que había mucha información en una sola, en una pieza, los colores también, mucha como potencia en el color. Francisco juega harto con colores primarios, pero los utiliza de una forma muy inteligente, entonces como que captan rápidamente la atención y empieza a descubrir cosas en una sola pieza, mucha información y muchas cosas empiezan a aparecer. Entonces, creo que fue eso, fue como casi como amor a primera vista con la obra de Francisco. Sí. Eh, de hecho, es interesante porque hay una quimera, ¿no? El buscar obras, encontrar obras en otros países. O sea, estar en Italia y encontrar obras de Francisco O sea, es una aventura, es una ¿no? aventura y hoy es muy difícil, tal vez hace 20 años atrás, cuando yo empecé, tuve la suerte de que también todo este tema de las galerías online no estaba tan desarrollado, entonces llegué a la galería que había sido la principal galería de. Por eso te digo, hay mucho azar en este recorrido, porque llegué a la galería que había sido la principal galería con la que trabajó Francisco en Florencia, y por intercambio de mail me hice muy amigo del dueño de la galería. Eh, y a través de él entonces me empezó, él mismo después cuando yo estaba en Chile, me empezó a buscar piezas en Italia, tuve suerte en el recorrido. Entonces, como te decía, siempre hay una cuota de azar y gracias a eso también pude ir construyendo las obras que hoy día tengo como parte de mi patrimonio al final. Claro que sí. Claro. De hecho, bueno, hay gente que le gusta el arte y se conforma con tener muchos libros de arte. Ah, pero tú tienes originales, pasó la mano del artista. Sí, Ah, y eso es sí. muy emocionante. Sí, es emocionante. En el recorrido también uno va como aprendiendo, ¿no? Porque está el típico el temor de comprarte una obra y que después plata que queda ahí movilizada. Yo partí con grabados de Francisco y de otros artistas. Y llegó un momento que tenía mi casa como yo quería, con muchas obras, hasta que llega ese momento donde llega otra obra. Y entonces para colgarla tienes que descolgar una obra. Y en ese momento entonces, bueno, bajé una obra del muro, podríamos decir, y dije, qué bueno que hago con esta obra, la vendo. Y la vendí mejor de lo que la había comprado. Entonces ahí uno dice, bueno, entonces parece que esta
realmente es una inversión y puedo entonces atreverme. Y así también fui construyendo el camino, tal vez perdiéndole un poco el respeto a lo que significa comprar al principio una obra que duele porque es plata, pero uno se da cuenta que cuando es una obra que uno compra bien, que tiene un valor per se, bueno, entonces el riesgo ya se acota bastante y ahí entonces fui avanzando. Partí con papeles, con grabado y como te digo, son 20 años, entonces en 20 años uno va evolucionando sin darse cuenta y también con las oportunidades que aparecen en el camino te vas haciendo de pieza y efectivamente cuando tenés tu primer original eh, hay algo ahí de dopamina que se libera, yo creo, Ah, y genera como una satisfacción sí, claro. grande. Hay un valor económico, pero también hay un valor cultural, Mm, ¿no? Es un patrimonio el que uno tiene en sus manos mm, y probablemente las personas que vayan adquiriéndolas también sienten y aprecian ese valor mm, patrimonial. ¿Mm? Entonces, en vinculación con los demás, ¿cómo ha sido la relación con los otros coleccionistas o entusiastas, como dices tú, mm. que también juntan obras de Sí, Smythe u otros artistas? sí. Yo creo que al final lo que sí tiene que ser como la base es que la obra te guste. Eso es primero, que te guste. Que te guste la obra y después ya si uno quiere seguir profundizando en el artista, empezar a construir un poco la historia de la obra. Y ahí es donde este networking con otros entusiastas es súper importante porque también hay gente, mucha gente que lleva camino recorriendo, ¿cierto?, la obra de Francisco y de otros artistas. Y cuando uno construye estos como puentes, finalmente también se da la oportunidad de que, bueno, son amistades. Yo, de hecho, a través de una de esas personas llegué a María Eugenia. A mí me costó mucho, yo sabía que existía María Eugenia, pero no tenía el teléfono, no sabía cómo llegar. Y en un café, un día hablando con esta persona que le gustaba mucho Deadborn, yo le hablo de Smite y él me dice, oh, súper buena la obra. Y él se mete también en el mundo Smite y él llega a María Eugenia y finalmente es él el que me pone en contacto con María Eugenia. Entonces, de alguna manera creo que generar estas redes tiene mucho valor cuando uno quiere adentrarse un poquito más en profundidad en el mundo del arte, efectivamente. Para quienes trabajamos en cultura, conocemos un fenómeno que ocurre al respecto del artista ya fallecido, y es que muchas veces las obras comienzan a dispersarse, Mm, empiezan a desaparecer, digamos, del ojo público, llegan a colecciones que no son, por ejemplo, expuestas a la comunidad. Y en este caso no, generosamente han sacado estos trabajos de sus colecciones personales y los muestran a la gente. mm, Sin embargo, hay obras que no vas a vender. mm, Probablemente les tienes un cariño especial o hay una afiliación distinta. mm. ¿Mm? ¿Cómo se produce ese fenómeno? ¿Cómo lo reflexionas en cuanto a tu persona entusiasta? Sí, no, yo, como te decía, a mí, yo lo que quiero de alguna manera es ir construyendo esta historia de la obra de Francisco. Eh, Y entonces entiendo que para construir esa historia tengo que tener obras que reflejen ciertos momentos. No necesito tener un montón de obras de un mismo pedido en particular, pero yo que lo que quiero es contar la historia de Francisco y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer juntos con María Eugenia ahora. Efectivamente hay obras que tengo más cariño en particular. De hecho, acá hay una de las que traté de traer obras que efectivamente estaba dispuesto a vender, pero hay una en particular que la misma María Eugenia me dijo, esa obra la quería Francisco para exponerla en el Museo de Bellas Artes cuando hizo la exposición el año 92, creo que fue. Entonces una obra que se llama Pinocchio, que está acá. Y esa obra, por ejemplo, para mí es significativa. Es una obra que él quiso, que quería en particular, que no alcanzó a llegar al museo para esa muestra. Entonces yo creo que es una pieza relevante que vale la pena mostrarla en el tiempo, seguir mostrándola. Entonces, por ejemplo, esa obra yo digo, no, esta obra no la vendería. Y como esa tengo un par más que creo que son significativas y que entonces digo, bueno, me la dejo porque yo le asigno mucho valor, pero también creo que tienen demasiado valor también compartirlas con la gente que las pueda apreciar, que son obras que para el artista también tuvieron cierto significado en su momento. Pinocchio es una obra particular, Mm, por lo que relata, mm, porque es una obra que finalmente no fue mostrada al público. mm. Pero ahora sí, Ahora se va a mostrar. ahora sí. Finalmente, después de mucho tiempo, Claro, se entonces va hay a un acto de justicia también en eso. mostrar. Sí. 3 décadas después, Mm, gracias a esta gestión, que es una gestión que pasa por el patrimonio personal, mm, familiar también, pero también el deseo de resguardar. mm, ¿Mm? Entonces, en ese sentido, es interesante para la gente que quiera empezar mm, colecciones, tú les puedas dar alguna palabra de aliento, alguna reflexión al respecto de lo que puedan armar en sus propios hogares. mm. ¿Mm? La colección personal. Sí. Sí, yo creo que hay que atreverse. Lo primero es atreverse
a investigar. Yo diría, partan por estudiar un poco lo que quieren, definan, visiten artistas, vean lo que más les hace sentido y después creo que las cosas empiezan a darse un poco naturalmente. ¿Eh? Yo amigos a veces les digo, en vez de comprarte un cuadro del Home Center, cómprate un grabado que tiene un valor realmente eh, y que vas de alguna manera a empezar a meterte un poquito más en profundidad en el mundo del arte. Entonces yo creo que es eso, es curiosidad, si te gusta realmente, no hay que tener miedo, creo, a meterse, porque también hay mucho tabú respecto de que no, que es inalcanzable, que es... Y la verdad que esto es como en la medida que uno va dedicando tiempo y a través de los años no te vas ni dando ni cuenta y efectivamente empiezas a tener a construir algo en base al arte que de alguna manera después, si logras que tenga un hilo como conductor, puede ser algo que después muestres y que de alguna manera te ayude también o tal vez tú te transformas en alguien que está ayudando a gestionar un poquito de arte en el medio local. Sí. Recuerdo la memoria, del patrimonio. Claro, y que sobre todo en Mm. el caso ponte tú, de Francisco, que falleció en el 98, creo que es importante los que pueden hacerlo, que ayuden a difundir la obra de Francisco, porque efectivamente cuando fallece un artista, bien decías tú, empieza a costar encontrar obra, y en particular en el caso de Francisco, que fue una persona que tuvo una trayectoria increíble muy rápida, porque Francisco 70, fines de 70, ya era de escena avanzada cuando había salido prácticamente recién de la universidad, Sí, estaba ya sí. codeándose con Dilborn, con Lepe, a los pocos años parte Italia, logra meterse súper profundo, que no es fácil porque es un ambiente bien localista, Sí. como se logra, él se gana un espacio en la escena florentina del arte contemporáneo y estuvo ahí 10 años, toda su época de los 80 y un poquito más, vuelve a Chile, está entre Chile y Italia y al poco tiempo fallece. Entonces la obra de Francisco en Chile, de hecho, tampoco hay tanta. Entonces en la medida que se construye, las colecciones particulares construyen algo de la historia y puedan mostrarla, creo que hay un rol significativo ahí. Si bien todas las obras tienen un valor temporal y también de identidad al Mm, respecto de la creación, es interesante cómo Francisco Smythe alcanza una gran madurez rápidamente, mm, ¿ah? Y ya a comienzos de los 90 sus obras son monumentales. mm, ¿Mm? Y en ese sentido, bueno, hay obras acá que pertenecen a esa etapa que es muy explosiva y colorida, sí, y hay una cosmología, y tú sabes una palabra que me llama harto la atención, es filosófica. mm. ¿Mm? ¿Por qué utilizas esa palabra para describir esa etapa? ¿Ah? A Sí, sí, sí. propósito de la definición de los distintos momentos del artista. Es que yo creo que Francisco es una obra que a primera vista parece simple, pero es compleja. Porque Francisco a lo largo de los años va construyendo una iconografía que finalmente es un lenguaje. Y que es un lenguaje bien inteligente en realidad porque él se basa en iconos que son universales. Entonces creo que la pintura de Francisco tiene eso, es universal en el sentido de que cualquiera que estudie un poco la obra de Francisco y interprete o logre entender qué es lo que él quería transmitir con los iconos, finalmente cada obra, digo filosófica, pero lo que está detrás es que te termina contando una historia cuando uno entiende la obra de Francisco. Uh -huh. Entonces creo que eso es lo significativo por un lado. Y lo otro, que Francisco, pese a que tuvo mucho éxito muy temprano, yo lo veo como un tipo súper vanguardista porque siempre se atrevía a innovar. Y eso es súper difícil que era un artista. Cuando te está yendo bien, que te atrevas a hacer las cosas distinto. Y él nunca, mi impresión es que él nunca tuvo miedo de hacer las cosas distintas, de innovar. Pero siempre hay un hilo conductor de todas formas. O sea, tú, ahora, y esa es la gracia creo de esta muestra que estamos haciendo acá donde Salustiano, es que vas a ver un hilo conductor, hay distintas etapas, pero se nota que es la mano del mismo artista que juega con telas, que juega con cartones, papeles, piezas de metal insertadas en las obras. Es súper, súper interesante eso también creo en la obra de Francisco. Finalmente, ¿cómo proyectas tu colección a futuro? Me gustaría consultarte al respecto de otros artistas que la Uh -huh. componen, por ejemplo, es interesante saberlo también. Sí, sí. ¿Mm? Sí. Yo, a ver, me gustaría, creo que estoy avanzando en la construcción del relato, creo que María Eugenia me ha ayudado mucho a eso todavía, pero todavía siento que queda un camino por recorrer. La obra, sobre todo del periodo más temprano de Francisco, es muy, muy escasa, muy escasa. Entonces creo que todavía siempre hay piezas al final, y esa es la gracia creo que tiene también la obra de Francisco, y de repente me encuentro con una obra, bien lo decías tú, hay piezas que nunca he visto acá, Uh -huh. hace unos minutos me comentabas,
Y pasa eso, de repente te encuentras con una obra y que te vuelve a cautivar y creo que esa es la magia de la... Entonces creo que yo estoy abierto todavía para el futuro en lo que yo estoy haciendo con la obra de Francisco, a encontrarme con piezas que me vuelen la cabeza en el futuro. Entonces es parte de lo que espero también, Sí. diría yo. Seguir construyendo la historia, seguir encontrando piezas que tal vez ayuden a armar este recorrido por la obra de Francisco. Y te diría que por ahí va. Pues estoy abierto todavía a las oportunidades que me encuentro en el camino de este recorrido por la obra de Francisco Smile. Pero como entusiasta, también te interesan otros artistas. Eso es lo Mm. que también quería consultarte. ¿Cuáles son esos otros artistas? ¿Son contemporáneos a Francisco? Tal vez no tienen nada que ver. Yo, o sea, me he metido fuerte en la obra de Francisco, pero inevitablemente uno empieza a ver lo que pasaba en Chile en esos periodos. Entonces te diría que 60 para adelante, entonces no sé, Rosé, Balmes, Gracia Barrio, y ya en los 80 el mismo Bororo y Pablo Domínguez, Sami, me parece súper interesante el contrapunto que se genera, hay como un quiebre en la pintura chilena contemporánea entre los 70 y los 80, entonces tenéis partiendo por el mismo Francisco que empieza a hacer esta obra mucho más colorida, cuando, no sé, un Balmes y una Gracia estaban haciendo algo que tenía un contenido social súper potente. Entonces se empieza a generar un cambio que me parece súper significativo y tener eso dentro del recorrido que uno puede tener dentro de su acervo personal de obra, creo que también es bien significativo. Probablemente en el caso de Francisco son más marcados todavía, porque cuando Francisco está en los 80 en Italia, bueno, en Italia está el postmodernismo italiano, que es puro colores, diseño, Sí, y se nota, cuando sí. uno se mete ahí un poco en el postmodernismo italiano, tú notas eso en la obra de Francisco también. Entonces, ese tema de que él estaba afuera, naturalmente lo lleva a pintar otras cosas. Entonces, uno podría hablar de la época italiana, que es los 80 de Francisco, efectivamente esa como explosión de color, y que creo que de alguna manera después pueden recoger Pablo, el Domínguez, Bororo, el mismo Sami dentro de su obra, ellos también se empiezan a ir por ese mundo de color en los 80. Entonces creo que esta construcción de obra, te diría 60, 70, 80, principios de los 90 incluso, a mí me parece súper interesante. Artistas como de esas generaciones son los que yo he estudiado más. ¿Ah? Yo no digo que antes hay artistas increíbles y después también tenemos muy buenos exponentes, pero a mí en particular esa generación y por los cambios que se producen en ese recorrido, me parecen muy interesantes. Te agradecemos muchísimo por estas reflexiones muy valiosas y además quedan registradas para las generaciones del futuro. ¿Ah? Muchas gracias por la Así que invitación. muchas gracias por esta Y todos entrevista. invitados a aprovechar aquí a